Al volver a casa tras el turno de noche, en lugar de un desayuno delicioso, su esposa encontró una nota. Cuida de mi madre inválida. Me fui de crucero con mi ex. Perdón. Y cuando volvió 2 semanas después del crucero, él suplicaba perdón, pero lo que hizo su suegra. Durante 7 años, Irma López cuidó de su suegra, que había quedado inválida tras un accidente de coche. Aquel día, tuvo una fuerte discusión con su esposo, que llevaba a su madre de regreso a casa. Fue entonces cuando se enteró de su infidelidad y quiso marcharse de inmediato. Pero al saber del accidente, Irma se echó toda la culpa encima. Renunció a un buen trabajo, dejó de dedicarse tiempo a sí misma y se sumergió por completo en las tareas del hogar. Afuera lloviznaba con pereza. El agua resbalaba por el cristal en hilos finos, dejando tras de sí huellas sinuosas, como si alguien dibujara mapas transparentes de dolor y recuerdo sobre la ventana. Irma estaba de pie, abrazando una taza grande entre las manos. El café desprendía un aroma especiado con notas de canela y vainilla, su pequeño lujo matutino, su salvación, un ritual familiar en el que se aferraba tercamente a sus 30 minutos de soledad. Observaba los árboles mojados del patio, el viento agitando sus ramas, y pensaba en cuánto había cambiado su vida. 7 años. 7 años largos, densos, tercos, llenos de silencio, reproches, dolor, rutina y sacrificio callado. A veces sentía que esos años eran como melaza espesa en la que se había hundido hasta el pecho, sin poder salir. Dio un sorbo de café y cerró los ojos. Dentro de sí temblaba un hilo fino de recuerdos. Aquella noche. Aquella pelea. Aquel accidente. El corazón se le encogió. Por más que intentara vivir en el presente, los recuerdos volvían, como sombras que la perseguían al anochecer. Un grito la sacó de sus pensamientos. Irma. La voz de la señora Brown sonó brusca, exigente, como un trueno en cielo despejado. Irma se sobresaltó, casi dejó caer la taza. Suspiró, la dejó sobre el alféizar y se dirigió lentamente al dormitorio de su suegra. La habitación estaba envuelta en penumbra. Las cortinas cerradas, el aire olía a medicinas y algo agrio. La señora Brown estaba medio recostada en la cama, con el rostro sombrío y una expresión de fastidio en los ojos. ¿Le pasa algo?, preguntó Irma, conteniéndose para no mostrar su molestia. ¿Ya hiciste el desayuno? Tengo hambre, gruñó la mujer, sin siquiera mirarla. Deme 10 minutos. Haré avena. Irma salió de la habitación cerrando bien la puerta tras de sí. Sentía como dentro de ella crecía poco a poco una ola de cansancio, rencor, rabia. Pero, como siempre, la contuvo. Todo después. Más tarde. Algún día. Ahora, desayuno. En la cocina, el aroma del café fue sustituido por el de la avena hirviendo. Añadió un poco de mantequilla, una pizca de sal y calentó la leche. Todo lo hacía en silencio, con destreza, con la rutina de quien se ha vuelto parte de la casa, una máquina incorporada al hogar. Cuando la señora Brown recibió su tazón de avena, David apareció en la cocina. Su rostro estaba tan nublado como el cielo tras la ventana. Miró la avena con fastidio y soltó un suspiro molesto. ¿Otra vez avena? ¿Hasta cuándo? Todos los días lo mismo. Arrojó la cuchara sobre la mesa. En silencio. Sin agradecer. Sin mirarla. Como si no fuera su esposa, sino una sirvienta invisible. La señora Brown levantó una ceja y miró a su hijo. Hijo, ¿por qué estás de tan mal humor esta mañana? Ya me tienen harto. Gritó él, agarró su chaqueta y cerró la puerta de un portazo. El silencio cayó de golpe. Solo se oía la lluvia golpeando el vidrio, como un pulso descompasado. Irma se levantó, guardó los platos en el fregadero, abrió el grifo y, mirando el chorro de agua, se permitió unas cuantas lágrimas. Luego se secó los ojos con el dorso de la mano. Otro día más.
y apenas comenzaba. Mientras lavaba los platos, la señora Brown, en su silla de ruedas, se fue a su cuarto. Unos minutos después, se oyó su voz. Irma, deberías hablar con él. Últimamente está muy nervioso. No lo apoyas en nada. ¿Y él me apoya a mí? Respondió Irma en voz baja, pero con dureza. La señora Brown guardó silencio. Luego, tras un momento, dijo: «Sabías que él tiene un carácter difícil. Pero tú eres mujer. Debes ser más sabia». Irma soltó una risa amarga, sin alegría. ¿Sabiduría es llorar en la almohada? ¿O borrar con esfuerzo las manchas de su culpa de mi alma? Irma, no empieces, dijo la suegra con severidad. Todo eso ya pasó. Él se quedó. No se fue. Se quedó porque le convenía. Porque yo me hice cargo de usted, de la casa, de todo. Porque dejé mi trabajo, dejé de vivir, para que él se sintiera bien. No fue por amor. Se hizo una larga pausa. Él fue un buen esposo, susurró finalmente la señora Brown. Hasta ese día. Irma se quedó inmóvil. El corazón se le encogió. ¿Hasta el accidente? ¿O hasta que supe de la infidelidad? La señora Brown apartó la mirada. No podía mirarla a los ojos. Y en ese silencio, ambas entendieron que nunca habían hablado de eso de verdad. 7 años de silencio. Tú le gritaste ese día, dijo la señora Brown. Antes de que él se pusiera al volante. Dijiste que te ibas a ir. Yo lo escuché todo. Irma asintió. Estaba al límite. Sabía que me engañaba. ¿Sabía con quién? Lo sabía desde hace tiempo. Pero ese día ya no pude callar más. Y después chocamos. No recuerdo cómo. Solo el dolor. Y cómo tú estabas junto a mi cama, encorvada. Porque pensé que era mi culpa. Que si no lo hubiera presionado, no habría ocurrido el accidente. Que si me hubiera callado. Irma. Y me quedé. Tenía que haberme ido. Pero me quedé. Porque tú estabas en el cochecito. Porque él no habría podido con todo. Porque yo era la esposa sabia. Pero nadie preguntó, ¿me resultaba difícil? ¿Qué era lo que yo quería? La señora Brown bajó la mirada. Sus labios temblaron. Siempre fuiste fuerte. Fui una mujer que no tenía otra opción. En la cocina se oyó el silbido de la tetera hirviendo. Irma salió del dormitorio de su suegra, fue hacia la estufa y vertió agua hirviendo sobre un nuevo café. No podía prescindir de él, amargo, fuerte, con sabor a libertad, esa que tanto le faltaba. La señora Brown salió lentamente del dormitorio en su silla de ruedas. «Estás cansada», dijo en voz baja. «Estoy rota, señora Brown. No es solo cansancio. Me he perdido a mí misma». La mujer asintió, mirando a Irma por un largo momento. Luego susurró. «Entonces encuéntrate. Antes de que sea tarde». Y esas palabras se le clavaron en el pecho a Irma como una aguja. Miraba por la ventana, donde la lluvia aún caía, como si el mundo entero llorara por ella. O con ella. De pronto entendió, por primera vez en 7 años, su suegra la había visto. De verdad. Sin papeles, sin máscaras. Solo a una mujer que, de vez en cuando, también quería hacer algo a su manera. En el piso reinaba un silencio inquietante. De esos que no traen paz, sino que pesan sobre los hombros. Irma estaba sentada al borde de un sillón en el cuarto de la suegra, hojeando un libro antiguo. Sus páginas estaban amarillentas y las letras, un poco desvaídas por el tiempo. La señora Brown dormía plácidamente, moviendo ligeramente la cabeza. Irma la miró de reojo. ¿Había amor en ese cuidado? ¿O todo se había convertido en una costumbre pesada, en un deber que arrastraba día tras día?
El teléfono vibró en su bolsillo, haciendo que Irma se sobresaltara. Rápidamente lo sacó y miró la pantalla. En el display aparecía un nombre, María. María, susurró, como temiendo que su suegra se despertara solo con escuchar ese nombre. Se levantó y, casi sin respirar, salió del cuarto, cerrando la puerta tras de sí. Hola, contestó Irma la llamada. Irma. Querida, ¿cómo estás? La voz de su amiga sonaba preocupada, pero llena de cariño genuino. Como siempre, suspiró Irma, apoyando el hombro en la pared. La casa, las obligaciones, la avena y los caprichos de la señora Brown. Ya sabes, todo igual que antes. No has cambiado nada. Oye, ¿y si nos vemos? Aunque sí mire ahorita. Estoy cerca de tu barrio, puedo pasar por el café junto al supermercado. Irma se quedó en silencio unos segundos. Los pensamientos le revoloteaban como torbellino. La suegra, el almuerzo, la colada. La lista de tareas nunca acababa. Pero en lo más profundo de su alma brillaba una chispa. Una chispa de deseo por escapar. Está bien. Solo necesito comprar unas cosas, dijo por fin. Podemos vernos en el supermercado dentro de una hora. Genial. Se alegró María. Te espero ahí. Pero no desaparezcas, ¿sí? Irma colgó y se quedó un rato largo en el pasillo. Algo dentro de ella se movió. ¿De verdad había dicho que sí? Ella, que durante años rechazó cualquier invitación, siempre con la excusa de estar ocupada. Afuera estaba nublado. Nubes grises cubrían el cielo y una llovizna suave caía desde lo alto. Pero Irma no sentía humedad. Al contrario, el aire fresco le sabía a libertad. Caminaba con paso rápido, casi sin mirar atrás. Parecía que cuanto más se alejaba de la casa, más fácil era respirar. Apretaba en la mano la lista de compras y las llaves, mientras por dentro hervía una ansiedad aguda. Ver a María, volver a sentirse, aunque fuera por media hora, fuera de esa trampa llamada víctima. Frente al supermercado ya estaba María. Su cabello rubio claro estaba recogido en un moño informal, llevaba un maquillaje ligero y en sus ojos brillaba una mezcla de sorpresa y preocupación. Al ver a Irma, se acercó deprisa. Dios mío, amiga, murmuró, observándola de pies a cabeza. No tienes cara. ¿Sabes cómo te ves? Irma sonrió tímidamente. Nunca pensé que salir por víveres pudiera dar tanta alegría. ¿Alegría? Se indignó María. Pareces recién salida de una prisión. ¿Te has visto? Tienes ojeras, el pelo sin brillo, los hombros caídos. Irma, no estás solo cansada, te has convertido en su esclava. Irma desvió la mirada, para que su amiga no notara las lágrimas que le subían a los ojos. Ya sabes. Fue culpa mía, susurró. ¿Qué estás diciendo? María casi no podía contener la rabia. Ese imbécil te engañó, y tú sigues cargando con su familia como si nada. Despierta, Irma. ¿Dónde estás tú en todo esto? Irma se mordió el labio. Cada palabra de su amiga le golpeaba el alma. Estaba furiosa. Le dije que no volviera jamás. Esa noche tuvo el accidente. Su madre salió herida. Si no hubiera explotado, si no hubiéramos peleado, la voz de Irma temblaba. Yo destruí todo. ¿Tú lo destruiste? María abrió los brazos, llena de rabia. Él fue quien te traicionó. Y tú, una mujer viva, verdadera, generosa, dejaste todo por cuidar a su madre. Él te engañaba y tú te convertiste en su enfermera. ¿Dónde está la justicia? Guardaron silencio. María respiraba agitadamente, Irma miraba hacia un lado. La gente pasaba, algunos reían, otros caminaban deprisa. La vida no se detenía. Pero dentro de Irma, todo parecía congelado. Vamos al café, sugirió de pronto María. 15 minutos.
Te lo pido. Irma asintió con duda. El café estaba casi vacío. Junto a la ventana había una mesita, donde se sentaron las dos. Irma se sentía fuera de lugar, como si hubiera escapado a un mundo que ya no le pertenecía. Sus ojos recorrían el local con nerviosismo, y sus manos temblaban al llevar la taza a los labios. Dime la verdad, empezó María en voz baja. ¿Quieres quedarte ahí el resto de tu vida? No lo sé. ¿Y quién eras tú antes de todo esto? Irma cerró los ojos. ¿Quién era? Gerente en una empresa. Una mujer con sueños, planes, una pasión. Alguien que sabía reír. Yo era yo misma, susurró ella. Tenía un trabajo, una vida. Quería crecer, desarrollarme, viajar. Pero ahora, dudó. Ahora solo soy una mujer que reparte pastillas y da de comer avena. María cubrió su mano con la suya. No eres solo una mujer. Eres increíble. Eres más fuerte de lo que crees. Pero no tienes que cargar con todo esto sola. Irma, tienes derecho a ser libre. A ser feliz. ¿Y ella? ¿Y él? Los ojos de Irma brillaban con lágrimas. Si me voy, ¿quién la cuidará? Es su madre. Su deber. No el tuyo. Tú ya has hecho más de lo que cualquiera habría hecho. Ahora piensa en ti. Solo por una vez en tu vida. Tú también eres un ser humano. Se quedaron sentadas en silencio por mucho tiempo. El tiempo pasaba, pero Irma no quería regresar. Por primera vez en muchos años, sintió que había alguien cerca que realmente la entendía. ¿Quieres vivir, Irma? Lo veo en tus ojos. Estás cansada de esta jaula. Date una oportunidad, dijo María al despedirse, abrazándola fuerte. De camino a casa, Irma caminaba despacio. Cada palabra de su amiga resonaba como un eco en su mente. El corazón le dolía. Quería escapar, quería vivir, pero ¿cómo? ¿Cómo soltar esa carga de los hombros? Al pasar junto a una vitrina, se vio reflejada. Su figura encorvada, el rostro cansado, la mirada apagada. ¿Quién eres, Irma López? ¿Dónde está la mujer que fuiste alguna vez? Una ola de emociones se alzó en su pecho. Quería gritar. Fuerte, desesperadamente. Que el mundo entero la oyera. Que ella misma se escuchara. Se detuvo. Cerró los ojos. Respiró hondo. Y por primera vez en mucho tiempo, algo se movió dentro de ella. Algo vivo. Cálido. Esperanza. Mientras caminaba hacia su casa, las lágrimas le corrían por las mejillas. Pero eran otras lágrimas. No de dolor. De conciencia. De deseo de cambiarlo todo. La casa estaba sumida en el silencio nocturno. Afuera, la lluvia caía lentamente, golpeando el alféizar al ritmo de las gotas, como un corazón cansado de latir al compás del dolor y lo no dicho. Irma estaba sentada al borde de la cama, incapaz de dormir. Escuchaba la respiración de David. Tranquila, pesada. Como si nada hubiese pasado. Como si estuviera con ella por amor y no por obligación. Como si de verdad estuviera presente. Pero Irma lo sabía. Lo sentía en la piel, en cada pliegue de su intuición, la mentira flotaba otra vez en el aire. Esa inquietud inexplicable se había instalado en ella hacía tiempo, pero la había silenciado con responsabilidades. El teléfono en la mesita de noche vibró. Una vez, dos. Luego silencio. David no se movió. Solo se giró, seguía durmiendo. Irma se levantó lentamente, como en una niebla. Paso a paso, venciendo una resistencia interna, estiró la mano hacia el teléfono de su marido. Le temblaban las manos. ¿Cuántas veces se había detenido en ese mismo instante? ¿Cuántas veces se había convencido de que era mejor no saber? Que la ignorancia era más soportable. Pero esta vez no.
Sus dedos tocaron la pantalla. Se desbloqueó con el rostro de David, ella le apuntó el dispositivo. El corazón golpeaba como un tambor. La pestaña de mensajes se abrió con facilidad, como se abren las puertas del infierno. Cariño, espero nuestra cita. Te he echado mucho de menos. La vista se nubló. Las piernas se le doblaron. Irma cayó al suelo, abrazando el teléfono. Las lágrimas ardían al correrle por la piel. Había aguantado demasiado. Respirar dolía. Tú tienes la culpa de todo, susurró, apenas audible, y se levantó lentamente. El baño. Allí encontraría algo de consuelo. La luz reveló la verdad, el reflejo que no quería ver. Irma miró el espejo como si fueran los ojos de otra mujer. Cansada. Vacía. Su rostro estaba gris, los ojos apagados. Las mejillas hundidas, los labios sin color. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió hermosa? ¿Deseada? ¿Cómo puede amarte así? Susurró, tocando con los dedos sus pómulos demacrados. Y de pronto, la rabia. No contra él. Contra sí misma. Tú permitiste que esto pasara. Mira en lo que te has convertido. Le das asco. Se secó la cara con una toalla y, sin encender la luz del cuarto, volvió a la cama. David ni se inmutó. ¿Cómo se puede ser tan indiferente? La mañana llegó demasiado pronto. Irma no había dormido. Solo se había escondido en su caparazón. En la cocina flotaba el aroma del café, pero ya no calentaba como antes. En su mente sonaba aquella voz, aquella frase. Él le había mentido otra vez. Otra vez escondiéndose detrás de su culpa. Cuando David entró a la cocina, Irma no se dio la vuelta. Solo puso frente a él un plato de avena, como si fuera un ritual al que ya estaba acostumbrada. Él tomó la cuchara, la giró entre los dedos. Pero ella no aguantó más. Tú lo prometiste, la voz de Irma era baja, pero firme. Prometiste que no habría nadie más. David se quedó helado. Supo al instante de qué hablaba. ¿Tienes otra amante? Continuó ella, dándose la vuelta. En su mirada no había reproche, solo cansancio. Él se acercó. Rozó su mejilla con los dedos, con una mueca irónica. ¿Hace cuánto no te miras al espejo? ¿Cómo se puede amar a alguien así? Golpe. No con la mano, sino con palabras. Pero no dolía menos. Las lágrimas asomaron otra vez. Irma se dio la vuelta para ocultarlas, pero ya era tarde. ¿Sabes por qué estoy así?, dijo entre sollozos. Cargué con todo. Con todo. ¿Y de quién es la culpa? Rió él, sentándose. Si no hubieras montado esa escena, todo habría sido distinto. Hiciste un drama y justo en ese momento mi madre tuvo el accidente. No te atrevas a echarme la culpa. Irma golpeó la mesa con la palma. Yo no te obligué a conducir. Es tu madre, es tu responsabilidad. Pero por alguna razón, yo hago todo por ti. Desde la habitación sonó una voz. Irma. Necesito ir al baño. La mujer cerró los ojos con fuerza, como si aquel grito la partiera por dentro. ¿No puedes, por una vez, ir tú a ayudar a tu madre? Gritó, incapaz de contenerlo más. David se levantó y se puso la chaqueta. No tengo tiempo. Si encima tengo que ocuparme también de esto, ¿para qué te necesito? Lanzó una mirada cargada de fría antipatía y se fue. Irma apretó los labios. Su cuerpo temblaba, las manos se le entumecían. No notó cuando una gota resbaló por su mejilla, no era una lágrima, sino el resto de una paciencia rota. En el dormitorio, la señora Brown ya la esperaba. Ayúdame a pasar a la silla, dijo secamente, apenas mirando a Irma. Claro, respondió ella con calma, aunque por dentro la tormenta le desgarraba el pecho. Se inclinó y le ofreció los brazos.
Levantar a la señora Brown era difícil, no solo físicamente, sino también moralmente. Su cuerpo era un reproche para Irma en cada movimiento, un recordatorio del error que no se perdonaba. Gracias, suspiró su suegra al quedar sentada. Y aquello sonó casi como una confesión. Guardaron silencio. Solo el tic-tac del reloj y el murmullo de la lluvia rompían la quietud. Irma se sentó al borde de la cama, mirando al suelo. El silencio se estiraba como una cinta pegajosa. «Te ves mal, Irma», dijo por fin la señora Brown. Ella alzó la mirada. Era el primer atisbo de preocupación en mucho tiempo. «Estoy cansada», la respuesta sonó como un lamento. «¿Por qué no te vas?», preguntó de repente su suegra. Irma se quedó inmóvil. «Porque, si me voy, ¿quién cuidará de usted? ¿Quién ayudará? Y además, me siento culpable». «Puede que tengas razón. Pero hay que hacer algo con todo esto». Esas palabras resonaron en su pecho. Y, por extraño que pareciera, contenían más apoyo del que esperaba. Irma se sentó junto a la ventana. Afuera, la misma lluvia. La misma desesperanza. Pero ahora algo se había encendido dentro de ella, una pequeña llama, casi imperceptible. El entendimiento de que había tocado fondo. Y que desde allí solo había dos opciones, quedarse o empezar a subir. La casa estaba sorprendentemente silenciosa. Ni siquiera el televisor en la sala hacía ruido, como si también sintiera la tensión que flotaba en el aire. El reloj en la pared marcaba el tiempo con fuerza, como si midiera no los minutos, sino el dolor creciente dentro de Irma. Estaba sentada en la mesa del comedor, cortando mecánicamente una pechuga de pollo que ella misma había preparado una hora antes. A su lado, la señora Brown en su silla de ruedas se balanceaba ligeramente hacia adelante y hacia atrás. Callada, observaba a Irma como si esperara el momento justo. Y ese momento llegó. ¿Otra vez hiciste enfadar a David? ¿Por qué haces eso?, bufó la suegra, mirando su plato como si no le importara, pero su voz traicionó el fastidio. Irma alzó los ojos lentamente. En ellos solo había cansancio. No respondió. Ni un suspiro, ni un gesto. «Mira», continuó la señora Brown, recostándose hacia atrás. «Mírate. ¿En qué te has convertido? Has envejecido antes de tiempo». Algo se rompió dentro de Irma. «¿En serio?», gritó, apartando el plato. «¿Y cómo se supone que debo verme bien si me paso el día limpiándole la baba y ayudándola a sentarse en el váter? Si cada noche me despierto 3 veces porque me llama, porque tiene frío, calor o simplemente se siente sola». La suegra parpadeó, sorprendida, congelada en el lugar. «¿Cree que todo esto me gusta?». Irma se levantó de golpe, haciendo crujir la silla. «Ni siquiera recuerdo la última vez que me miré al espejo y me sentí mujer, y no una sirvienta en casa ajena. Mi marido me traiciona y yo sigo aquí, haciéndolo todo. Para él. Para usted. Para todos menos para mí». «Nadie te obligó», soltó la señora Brown, seca. Irma no aguantó más. Sollozó con fuerza, se dio la vuelta y fue hacia su habitación. La puerta se cerró de un portazo. Las paredes parecieron temblar con el eco. Se dejó caer sobre la cama y se cubrió la cara con las manos. Las palabras de la cena se repetían sin cesar en su cabeza. El cansancio la envolvía por completo. Las lágrimas no paraban. Sentía que se estaba consumiendo lentamente por dentro. El tiempo pasó espeso. No notó las horas. Ni cuando oscureció. Ni cuando dejó de llorar. El estómago le gruñó traidoramente. Pero no se movió. No quería cocinar, ni levantarse. Quería desaparecer. Más tarde, oyó el clic de la cerradura. La puerta se cerró. Su marido había vuelto del trabajo. Se oyeron sus pasos pesados, su voz en el pasillo. «Irma». Silencio.
Asomó la cabeza a la cocina. ¿Por qué está todo vacío? Rugió. Te pasas el día en casa. ¿Podrías al menos prepararme algo rico? Ella ni respondió. Se volvió hacia la pared, abrazada a la almohada. Cada reproche suyo cortaba como un cuchillo. Pero no tenía fuerzas para defenderse. Dios mío, murmuró él. Me voy al bar. Al menos ahí puedo descansar de esta locura. Un minuto después, la puerta se cerró con fuerza. Volvió el silencio. Irma se sentó lentamente en la cama. La habitación estaba en penumbra, solo la luz de la luna iluminaba el borde de la ventana. Miró fijamente su reflejo en el espejo frente a ella. La sombra de una mujer con ojos apagados y hombros caídos. Rota, pero aún viva. Ya no puedo más, pensó. Esta vez no como queja, sino como hecho. Y de pronto algo se estremeció dentro. Una chispa diminuta. Aún no era fuerza. Tampoco rabia. Pero ya no era impotencia. Irma se limpió la cara, se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, la calle seguía su curso. Gente que caminaba, reía, vivía. Y ella seguía atrapada en el pantano de exigencias, reproches y dolor ajeno. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió determinación. Aún débil. Pero real. Mañana todo será distinto. O al menos, intentará cambiarlo. Han pasado varios días desde aquella comida que se convirtió en explosión emocional. Desde entonces, en el apartamento reinaba el silencio, no el que relaja, sino uno espeso, denso, lleno de cosas no dichas y rabia, como el aire viciado de una casa abandonada. Nadie hablaba. Ni siquiera la señora Brown, que normalmente no perdía ocasión para comentar cualquier cosa, ahora solo miraba con desgana la televisión, mientras Irma se sentía un fantasma en su propio hogar. Al día siguiente, mientras todos aún dormían, Irma se sentó frente al viejo portátil. Le temblaban las manos. Abrió una página de ofertas de empleo. Podría parecer algo simple, pero para ella era como saltar desde un tejado, aterrador e irreversible. Iba pasando los anuncios, leía los requisitos y se encogía por dentro al ver frases como mínimo 2 años de experiencia, nivel de inglés, horario flexible. Pero no se rendía. Tengo que empezar de nuevo, se decía en voz baja. Por mí. Para no volverme loca. Durante esa semana, Irma fue a 3 entrevistas. La primera fue un fracaso, el gerente del café ni siquiera la escuchó, le echó un vistazo rápido como si estuviera pidiendo limosna. La segunda terminó con un rechazo disfrazado, le llamaremos. La tercera fue en un pequeño hotel en las afueras de la ciudad. Un sitio sencillo, acogedor, sin lujos, pero con una atmósfera cálida. La administradora, una mujer llamada Linda, recibió a Irma con amabilidad. ¿Por qué decidiste volver a trabajar?, preguntó, mirando el currículum impreso en una hoja común. Irma bajó la mirada un momento, buscando valor. Porque si no empiezo a vivir mi vida ahora, nunca lo haré, dijo, y se sorprendió de lo firme que sonaba su propia voz. Linda alzó las cejas, pero sonrió. 2 días después, llamaron a Irma mientras estaba en el supermercado. Había conseguido el trabajo. Cuando regresó a casa tras la llamada, su corazón latía con fuerza. Quería gritar de alivio. Se quedó parada frente a la puerta, pensando cómo contárselo a David. Esa noche, cuando él regresó, se quitó la chaqueta con cansancio y tiró su bolso al suelo, como siempre. Irma estaba en la cocina. Tenemos que hablar, dijo en voz baja. David frunció el ceño. ¿Y ahora qué?, respondió, sirviéndose un vaso de agua. Empiezo a trabajar. El lunes. Como administradora en un hotel. Casi se atragantó. ¿Trabajar? ¿Y mi madre? ¿Quién la va a cuidar? ¿Quién va a cocinar, lavar, limpiar?
Irma se secó las manos con una toalla y se dio la vuelta lentamente hacia él. Trabajaremos en turnos. Cuando yo esté en el trabajo, tú estarás en casa. Tú cocinarás, cuidarás a tu madre. Luego cambiaremos. Es simple. Él la miró como si la viera por primera vez. ¿Hablas en serio? ¿De verdad crees que voy a quedarme con ella? ¿Tienes idea de lo difícil que es? Sí. Lo sé muy bien. Porque lo hice yo todos los días. Durante 7 años. Sin descansos, sin ayuda, sin agradecimientos. Así que sí, creo que ahora te toca a ti. Él dio un paso hacia ella, con irritación en la voz. Estás perdiendo el norte, Irma. Tu lugar es en casa. Eres mujer. Es tu deber. Ella lo interrumpió. No te debo nada. Y si sigues hablando así, me voy de aquí. El silencio cayó entre ellos. Él se encerró en la habitación y dio un portazo. Irma se quedó en la cocina, apretando con fuerza una taza en la mano. El domingo por la noche, se preparaba para su primer día como si fuera a una cita, eligió ropa sencilla, pero limpia y planchada, recogió su cabello con cuidado. No recordaba la última vez que se sintió tan nerviosa. Incluso su suegra notó el cambio y preguntó con sorpresa. «Irma, ¿vas a algún lado mañana? ¿Por qué sonríes?» Irma se sentó a su lado en el sofá. «Sí. Empiezo una nueva vida. Voy a trabajar en un hotel». «¿Hablas en serio? ¿Y quién va a cuidar de mí?» Los ojos de la suegra se abrieron como platos. Irma se echó a reír, por primera vez en muchos meses, de verdad. Su hijo. Al día siguiente, todo se sentía nuevo, la alarma, la ducha matutina, una taza de café no con prisas, sino con placer. Cuando salió de casa, el sol brillaba con fuerza, como felicitándola por haber vuelto a la vida. Irma caminaba hacia la parada del autobús sintiendo que algo nuevo florecía dentro de ella. Volvía a ser ella misma. El primer día de trabajo fue emocionante. Linda, igual de amable que en la entrevista, le explicó todo, le mostró cómo hacer las cosas y compartió su experiencia. Irma absorbía cada palabra. «Lo harás bien», le dijo Linda al final del turno. «Lo siento». Esa tarde, Irma volvió a casa con un cansancio ligero, pero dulce. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su día había valido la pena. Que volvía a tener importancia, no solo como cuidadora, ama de casa o esposa conveniente, sino como mujer. En casa, como era de esperar, David estaba molesto. No había hecho la cena y su madre miraba a Irma con desaprobación. «¿Te pasaste todo el día por ahí y ahora qué, nosotros que nos las arreglemos como podamos?», soltó la señora Brown con sarcasmo. Irma no respondió. Se quitó la ropa de calle, se lavó las manos y fue a la cocina. Sacó unas verduras del refrigerador, encendió la estufa. «La cena estará lista en 30 minutos», dijo con calma. «Mientras tanto pueden conversar entre ustedes. Después de todo, son familia». Ellos se quedaron en silencio, sorprendidos. Irma sonrió para sí misma. Sabía que vendrían tiempos difíciles, discusiones, presión. Pero ahora tenía lo más importante, un sí interno hacia sí misma. Y así comenzó su verdadero nuevo comienzo. En las primeras semanas después de que Irma empezó a trabajar, la casa se llenó de un extraño silencio, interrumpido solo por el ruido de las tareas domésticas y las conversaciones apagadas entre David y su madre. Él no lograba entender lo difícil que había sido su vida antes. Irma, como siempre, seguía ocupándose de todo, limpiaba, cocinaba, cuidaba a la suegra. Y solo ahora, al asumir las responsabilidades, David comenzó a sentir todo el peso que ella había llevado. Irma, apenas al regresar a casa, dejaba el bolso en el pasillo y se iba directo al cuarto de su suegra. La señora Brown se sentaba en su sillón, mirando por la ventana, sin el menor interés por hacer nada.
David solía estar en algún rincón del piso, en el sofá, escuchando música a todo volumen o hablando por teléfono. En esos momentos, Irma sentía crecer dentro de ella una incomprensión y un dolor silencioso. Un día, después de una larga jornada de trabajo, Irma regresó a casa y quedó en shock. De repente, desde la cocina se escuchó la voz irritada de David. «Mamá, ¿qué libro? ¿Crees que no tengo nada más que hacer? No estás ciega, puedes leer tú sola». Irma se quedó inmóvil en el umbral. Como en una cadena, comenzaron a surgir en su mente recuerdos de cómo ella misma le había pedido a David que al menos por una hora se hiciera cargo de su madre. Todos esos días en los que volvía del trabajo sabiendo que aún le esperaban muchas tareas, más responsabilidades, mientras él estaba en un bar o viendo televisión. Esas cosas simples, como leer en voz alta para su suegra, eran importantes para ella. Entró a la cocina, donde David estaba sentado con una taza de café, sin prestarle atención. «Tienes que ayudarla, David», dijo Irma, intentando mantener la calma en su voz. «¿Y por qué no la ayudas tú? Tú siempre estás trabajando, y yo me quedo con ella. También tengo una vida», respondió sin apartar la vista del teléfono. Irma sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Tenía razón, ella se iba, pero tenía todo el derecho, porque durante años había sido la cuidadora de su suegra. Ahora por fin tenía la posibilidad de vivir como ella quería. En realidad, es tu madre. Y si pensabas que iba a ser tu esclava para siempre, estabas muy equivocado. Yo también tengo derecho a vivir. Y tú, en lugar de andar por bares y con mujeres fáciles, podrías dedicarle algo de tiempo. David, sintiendo la presión de sus palabras, se levantó y tiró el teléfono sobre la mesa. Se acercó a Irma, mirándola fijamente al rostro cansado. «Todo esto es tu culpa», dijo con tono sombrío. «Has cambiado mucho. ¿Será que encontraste a alguien más? Ya no necesitas a tu familia». Sus palabras atravesaron su alma. Intentó comprender por qué él le hablaba con tanto desprecio. ¿Por qué, a pesar de todo lo que había hecho por ellos, seguía culpándola? Pero en lugar de responder, Irma simplemente cerró los ojos. Ya no podía contener las lágrimas. ¿Y qué esperabas? Siempre fuiste el que mandaba, el que ponía las reglas. Pero yo también soy una persona, dijo Irma, dándose la vuelta y marchándose al dormitorio, cerrando la puerta de golpe. La noche pasó en un silencio pesado. Irma se sentó en la cama, abrazando sus rodillas, intentando contener el llanto. Sentía que cada día recaía sobre ella más y más responsabilidad, pero no recibía ningún apoyo. Su mundo se volvía cada vez más ajeno. Intentaba refugiarse en el trabajo, pero regresar a casa destruía su fortaleza interior. Cada mañana para Irma comenzaba con una preparación silenciosa, casi ritual. Se levantaba antes que todos para alistarse para el trabajo. En el baño, frente al espejo frío, veía reflejado un rostro ligeramente apagado, pero aún hermoso. Respiraba hondo, recordando por qué hacía todo eso. No por alguien más, por ella misma. Eso se volvió su mantra. Se maquillaba ligeramente, elegía cuidadosamente la ropa, planchaba sus blusas, acomodaba su cabello. Se miraba como si intentara encontrar a la mujer que había perdido con los años de matrimonio. Y cada día su mirada se volvía más segura. «Te ves bonita», le dijo un día su suegra desde la cocina. «Te queda bien cuando sonríes». Irma se detuvo un segundo y le devolvió una mirada cálida. «Gracias, señora Brown. Estoy haciendo lo mejor que puedo». Pero si en los ojos de su suegra había aprobación, en los de su esposo había cada vez más irritación y sospecha. Notaba cómo Irma regresaba más tarde de lo habitual, cómo brillaban sus ojos después de una larga jornada, cómo hablaba menos, se quejaba menos y sonreía más. Y eso lo enfurecía. «¿Dónde diablos estabas?», gritó un día apenas ella entró en el apartamento y se quitó el abrigo. «Buenas noches»,
David, respondió con calma, sin mirarlo. Él la agarró del brazo. No te hagas la inocente, Irma. ¿Crees que soy ciego? No veo cómo te arreglas, cómo sales temprano y vuelves tarde. ¿Qué es eso, sino una traición? Ella liberó suavemente su brazo, sin perder la compostura. Se llama trabajo. Y en cuanto al maquillaje, David, por fin recordé que soy una mujer. Él apretó la mandíbula. ¿Mujer? No, lo que pasa es que decidiste comportarte como una cualquiera. ¿No tienes suficiente? ¿No basta con que no te eche de aquí? ¿Cuidado? Ella rió, fría, casi con tristeza. David, nunca me has preguntado cómo estuvo mi día. Nunca te importó si estaba cansada. Yo me levanto sola. Sin ti. Sin tus favores. ¿Entonces lo admites? ¿Tienes a alguien más? Gritó él, sin escucharla. Admito una sola cosa, me tengo a mí misma. Y eso ya es suficiente para sentirme mejor que en esta casa. Él dio un portazo y salió corriendo de la cocina, dejándola en silencio. Pero Irma no lloró. Fue al dormitorio, se sentó frente al espejo y comenzó a quitarse el maquillaje. Mirándose a los ojos en el reflejo, susurró. Eres fuerte. Has pasado por el dolor. Y ahora mereces ser feliz. Al día siguiente se fue temprano al trabajo otra vez. En el hotel, la vida bullía. Clientes, llamadas, turnos, conversaciones. Y entre todo ese ajetreo, Irma se sentía útil. Sus colegas se le acercaban, pedían consejos, bromeaban, la invitaban a almorzar. Uno de ellos, Jack, un gerente alto, de sonrisa amable, cada vez la miraba más. Pareces brillar, Irma, comentó un día. Ella sonrió levemente. O tal vez no has dormido bien, Jack. Por eso ves luces donde no hay. No, en serio. Eres fuerte. Se nota. Esas palabras se quedaron con ella hasta la noche. Volvió a casa de buen humor. Pero al abrir la puerta, se encontró con la mirada helada de David. Otra vez llegas tarde. ¿Por qué no nos dejas de una vez y te vas con tu amante? Espetó con los dientes apretados. No sé de qué hablas, respondió ella con voz firme. Tengo derecho a saber dónde y con quién pasa el tiempo mi esposa, aunque sea todavía mi esposa. No, David. Tenías derecho a amar y apoyar. Ahora solo estás celoso de algo que ya no puedes controlar. Se hizo un silencio entre ellos. Él no encontraba las palabras. Ella pasó junto a él y cerró la puerta del dormitorio. Así siguió durante varias semanas. Cada escena de celos los alejaba más. Irma volvía cada vez más a casa sin miedo, pero con la certeza de que su hogar era solo ella misma. Y en esa certeza ya no había dolor. El reloj sobre el mostrador de recepción del Hotel Sirena marcaba las 12:10 cuando el director, el señor King, que siempre olía a loción de lavanda, salió de su despacho y, bajando la voz como si el lujoso vestíbulo pudiera despertarse, dijo: Irma, me temo que necesitamos tu ayuda. Linda tiene fiebre de 40, ya llamamos a la ambulancia. ¿Podrías quedarte esta noche? El cansancio pesaba sobre sus párpados, pero asintió. Claro, señor King. Gracias. Te pagaré tarifa doble y te firmaré un día libre la próxima semana. Tarifa doble. Ese dinero vendría bien, medicinas para su suegra, unos zapatos nuevos en lugar de los desgastados. La noche se extendió como tinta. Los pasillos alfombrados se vaciaron, las lámparas de pie brillaban como botones de terciopelo. Irma llenaba registros, atendía a huéspedes tardíos, llevaba sushi a una pareja de empresarios del 505. A las 4 de la madrugada escuchaba su propia respiración como si fuera la voz dormida de otra persona. En los descansos apoyaba la frente contra el mármol frío del mostrador y pensaba en casa, el rostro descontento de su suegra,
el aroma del café que David preparaba puntualmente a las 6:15. Llegaría tarde, pero seguro él habría dejado tostadas con mermelada de fresa o, al menos, algo ligero. Los primeros rayos del sol tiñeron los vitrales de la recepción de color granate. Irma firmó los últimos formularios, se cambió de ropa y salió a la calle. El aire frío la despejó, en su bolso llevaba billetes, propina de un huésped. El mundo parecía sencillo, hasta que volvió a casa. En la cocina no olía a nada, ni a café, ni a tostadas, ni al ungüento de su suegra. Sobre la mesa había una hoja blanca con una firma amplia, para Irma. Cuida de mi madre inválida. Me fui de crucero con mi ex, perdón. Lo leyó 3 veces. El corazón golpeaba como si quisiera romperle las costillas. ¿Cómo pudo? Gritó con la voz rota. ¿Qué pasa? Se oyó la voz de su suegra desde el pasillo, las ruedas de la silla chirriaron suavemente. Irma se giró. Sus ojos ardían. Su hijo es un cerdo. Se fue de crucero con su ex. ¿Con Amanda? Susurró ella. Sí. Cuida de mi madre inválida. Como si yo fuera su enfermera, no su esposa. Silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj. No permitiré que nos haga esto, dijo la señora Brown entre dientes, apretando los apoyabrazos. Amanda siempre supo cómo manipularlo. Irma miró su rostro, intentando descubrir si era una actuación o auténtica sorpresa. Escúchame bien, empezó la señora Brown lentamente. Ahora mismo toma ese dinero y ve a un salón de belleza. Arréglate. ¿Para qué? No quiero que esa desgraciada pise este departamento. Ella tuvo la culpa del accidente. Guardé silencio mucho tiempo. La suegra se agarró a los apoyos de la silla y, contra todo lo que Irma había creído durante 7 años, se levantó. ¿Usted puede caminar? Sí. Pero durante 7 años. Siempre pude. Temía que David no sobreviviera sin ti. Tú pensaste que eras culpable, y yo, te dejé creerlo. Pero estaba segura de que mi hijo te perdería. No quería que se divorciaran. Las palabras caían como clavos. Me arruinó la vida, dijo Irma, cubriéndose el rostro con las manos. Lo sé. Fue culpa mía, respondió suavemente la suegra. Pero ahora todo va a cambiar. Te mereces una vida nueva. Así que ve. Hoy es tu día. Disfrútalo. ¿Un salón de belleza? Irma sonrió entre lágrimas. Es solo el comienzo. Sé que tengo una gran deuda contigo, pero no dejaré que él vuelva a lastimarte. Irma soltó una carcajada de puro asombro. El sol inundaba la cocina de oro. ¿Y el dinero? Irma recordó la propina. No puedo permitirme esos gastos. Cajón superior del escritorio de David. Su tarjeta. Contraseña, cumpleaños de la amadita. Maravilloso, bufó Irma. Una determinación nueva se encendió en su interior. Guardó la tarjeta en el bolsillo. En el espejo vio un rostro gris y agotado, y susurró a su reflejo. No eres una sirvienta. Te lo has ganado. La suegra, de pie en la sala, se apoyó contra la pared. El salón abre a las 9. Ponte el vestido azul, ese que tanto le molestaba. Me está asustando, confesó Irma, sintiendo un hormigueo extraño de anticipación. La ducha era caliente, arrastraba 7 años de culpa. Se lavó el cabello, imaginando cómo el agua se llevaba cada debería. En el dormitorio encontró el vestido azul y lanzó el saco de David a un rincón. ¿Lista?, preguntó la señora Brown, arreglándose el cabello. Tengo miedo, admitió Irma con sinceridad. Ahora ya no tienes por qué temer. Entonces me voy. La suegra le apretó la mano con ternura. Gracias por haber cuidado de mí. Aunque quizás no lo merecía. Irma asintió y salió.
La calle brillaba con la frescura del amanecer. Las magnolias perfumaban tan intensamente que mareaban. Los escaparates del salón, Bella Donna, reflejaban la silueta de una mujer con vestido azul. Cuando la puerta sonó con la campanilla, parecía que comenzaba un nuevo turno, el turno de su vida. La peluquería olía a jazmín y sonaba un violonchelo. ¿Una transformación completa?, dijo la recepcionista, con cabello color sakura y rebosante de entusiasmo. Corte, tinte, uñas, maquillaje, exhaló Irma de una vez. La estilista peinaba los mechones, y Irma recordaba la noche del accidente, el chirrido de los frenos, el grito de David, mamá. Todo eso lo había escuchado por teléfono. ¿Chocolate con reflejos ámbar?, murmuró el peluquero. Hazlo, respondió ella, volviendo a la realidad. La manicurista sugirió un esmalte rojo intenso. David dijo que es vulgar, dudó Irma. Más razón, guiñó un ojo la manicurista. El rojo es un pacto con la valentía propia. En el espejo apareció un nuevo reflejo, rizos cortos y suaves, brillo en los ojos. ¿Para una cita?, guiñó la recepcionista. Para encontrarme a mí misma, contestó Irma, saboreando esas palabras por primera vez. El sol del mediodía quemaba. Compró 2 croissants de almendra para celebrar la victoria y se tomó un selfie, rostro nuevo, uñas rojas, el viento jugaba con su vestido. Nunca es tarde para comenzar las mejores vacaciones, aunque empiecen sin ti. En casa, la suegra estaba con la computadora portátil. Brillas, observó. Ese es el abogado Thomas Reed, mi ex prometido. Nos espera a las 3. ¿Para qué?, preguntó Irma sorprendida. Hay algunos asuntos que atender, respondió la suegra. Eres una mujer terrible, rió Irma. Ahora mi hijo también sabrá cómo es ser nuestro criado. Mientras comían croissants, la suegra contó el resto, cómo Amanda manipulaba a David, le pidió que echara a la señora Brown de su propio apartamento y avivaba la culpa de Irma. Ni siquiera sabía todo eso, bajó la mirada Irma. Ahora conoces todos los hechos. Siempre he estado de tu lado, aunque te sacara de quicio. 2 semanas después, David regresaba de un crucero. El avión aterrizó en el crepúsculo vespertino, el cielo púrpura cubría los horizontes. David estaba junto a la ventana panorámica del terminal viendo cómo los remolques de equipaje avanzaban lentamente por el asfalto. En la mano, el celular con un interminable hilo de correos no leídos, notificaciones bancarias, mensajes de Amanda que no volvería al barco hasta que él pagara la suite de lujo. Cariño, la buena idea del crucero se convirtió en una pesadilla, murmuró mentalmente, ajustándose la corbata manchada de salsa. Los vendedores de duty free gritaban ofertas y brillaban pancartas con nombres. Sintió un clic en el pecho, no había mensajes de Irma, no llamó ni una vez en 2 semanas. Extraño. Siempre hacía 1000 preguntas, ¿qué comes? ¿No enfría mucho el aire acondicionado? Quiso darse la vuelta, convencerse de que todo podía arreglarse, que esta escapada fue solo un capricho tonto. Después, decidió, guardó el celular en el bolsillo y fue hacia un taxi. El taxi avanzaba entre faroles. La calle familiar, guirnalda amarilla de ventanas, lilas, lugares conocidos. La casa parecía igual que hace 2 semanas, solo que las cortinas de la cocina eran azules. Ella siempre ponía beige. En el recibidor olía a lavanda y algo más, almizclado y moderno. El corazón latió fuerte. Dejó la maleta contra la pared y tosió, pero desde la cocina llegaban voces, risas, tintineo de porcelana. La escena le sorprendió, la mesa con mantel color marfil, puesta para 2, copas de vino, tenedores brillantes. En el centro, salmón horneado sobre cama de espárragos, y junto, una cesta con aromático pan ciabatta. El olor a ajo y limón mareaba. Sentadas en la mesa estaban 2 mujeres. La primera, Irma,
Casi dejó caer las llaves, su cabello brillaba con cálido tono castaño, el corte corto dejaba el cuello descubierto, un vestido verde esmeralda ajustado abrazaba sus hombros. La segunda, su madre, pero sin cochecito. La señora Brown, con falda oscura y estricta, cabello peinado con esmero, sostenía una copa apoyándose en un bastón ligero de nogal. David se quedó paralizado en el umbral, como un niño pillado con un cigarrillo. «Buenas noches», murmuró al fin. Las mujeres alzaron la vista. «Oh, has vuelto», dijo Irma con voz firme, sin temblor ni rencor, como si se hubieran visto esa mañana. «Yo, he vuelto». Las manos le sudaban. Esperaba que lanzaran un plato o un huracán de lágrimas, pero recibió un asentimiento tranquilo. Se sentó al borde de la silla, notando el crujir de los resortes. Tomó una servilleta y se secó la frente. La madre permanecía en silencio, estudiándolo como si fuera un aparato de rayos X. Irma servía vino blanco, seco, con ligero aroma a grosella. Él levantó la copa mecánicamente, bebió y exhaló al instante. «Nada mal», dijo con voz ronca. David respiró hondo. «Irma, perdóname. Estuve pensando. Me equivoqué». Las palabras salieron torpes, pero finalmente, por primera vez en 7 años, dijo. «Yo fui culpable». Ella se llevó la mano a los labios, sus ojos se abrieron de par en par. Parecía que el aire se había detenido. «Yo», comenzó Irma, pero se detuvo. Él continuó apresurado, como un alumno que rinde cuentas ante el director. «Dejé a Amanda. Nosotros comprendimos que todo fue en vano. Yo debía estar aquí. Contigo». Desde el otro extremo de la mesa, la madre carraspeó. «Vano o no», dijo, dejando la copa, «llegaste tarde, hijo». En su voz deslizó acero, y él se estremeció. «Mamá, yo. Nosotros solo. No ahora. Estoy hablando con Irma». «Oh, sé con quién hablas», golpeó con el puño la mesa. «Pero déjame decir unas palabras también». Puso la palma sobre la mesa, golpeó con los dedos, un gesto familiar de la infancia, cuando ella le reprendía por una mala nota. «Te has vuelto una persona repugnante, hipócrita y egoísta, David. Irma merece un hombre digno». «No», hizo un gesto con la mano, ese patético ejemplar. «Mamá, ¿qué te pasa?» Intentó sonreír. «¿En serio? ¿Qué estás diciendo?» Ella se puso de pie completamente, el bastón apenas tocó el suelo. «Sí. He pensado, he caminado, y, como ves, he hablado. Todo este tiempo hice el papel de inválida para mantener a Irma cerca de ti. Pero tú la convertiste en cocinera, enfermera y trofeo decorativo». David palideció. «¿Entonces mentiste?» «Y tú también mentiste, prometiste ser esposo, y te convertiste en una carga. Así que estamos a mano». Miró a Irma, esperando apoyo, pero ella solo deslizó el dedo por el borde de la copa en silencio. La madre se irguió. Su voz sonó clara. «Puedes recoger tus cosas, hijo. Y largarte con tu Amanda. Y el apartamento lo he pasado a nombre de Irma». Las palabras retumbaron como piedras cayendo. El aire en la cocina se detuvo. «¿Qué?», gritó él, «ella no es nadie para ti. Es mi herencia. Ella es la única que cuidó de mí todos estos años», cortó la madre, «y tú, ya no eres mi hijo». Dio un paso, chocó con la mirada de Irma, por primera vez esa noche sus ojos brillaron con firmeza. ¿Tú organizaste todo esto?» «Siseó». «No», respondió ella tranquila, «la justicia por fin ha triunfado». «Aún no lamentarán», masculló, una ira ardiente le envolvía, «los abogados se encargarán». «Se encargarán», asintió ella, «pero empezarán con tus movimientos bancarios hacia Amanda». Su rostro se torció. Se dio la vuelta, agarró la bolsa, con el codo derribó un jarrón con romero, las ramitas cayeron al suelo.
La puerta se cerró de golpe. El silencio cayó como un pesado telón. El reloj hacía tic-tac, en el apartamento vecino ladraba un perro. Irma recogió lentamente las ramitas y las tiró a la basura. Su corazón latía fuerte, pero el aire parecía más limpio que nunca. No tenían que ser tan duros, susurró, sentándose, tal vez habría sido mejor hablar. La suegra se sentó enfrente, dejó el bastón. Escucha, hija, empezó suavemente, con una cálida tristeza en la voz, nunca quise hacerte daño. Vi cómo lo amas. Pero el apego ciego no es amor. Me engañé pensando que podía mantener la familia con mentiras. Pasó el dedo por el borde de la taza, como antes por sus cuadernos. Amanda usa a David, y él es débil. Entendí que mientras estés tú cerca, él se sostiene de alguna forma. Pero, ¿de verdad quieres pagar con tus sueños? Irma sintió el cansancio, el peso de 7 años se convirtió en polvo de piedra bajo la piel. Yo, lo amaba, dijo en voz baja, a veces todavía lo amo. Amar no es sacrificarse hasta la última gota, suspiró la suegra, ahora él ha tomado su decisión. ¿Qué crezca? Se quedaron sentadas, escuchando el silencio. Del pasillo llegaba un aire frío, pero en la cocina la luz de la lámpara las envolvía como una manta. El pescado en el plato se enfrió, las rodajas de limón se secaron. ¿Quieres calentar algo?, preguntó Irma levantándose. Después. Fuera, las farolas se encendían, polillas chocaban contra el cristal. Irma se acercó a la estufa y encendió el fuego. Sabes, yo también tengo culpa. Creía que debía hacerlo. Es hora de aprender a hacer lo que quiero. ¿Y qué quieres?, preguntó la suegra sirviendo otra copa de vino. Irma escuchó su propio silencio y de pronto vio claro, risas de niños en los pasillos del hotel, el aprendizaje en hostelería, la recepción, un mundo donde cada día se encuentran cientos de historias. Quiero estudiar para ser gerente de hotel. Obtener el diploma. Dirigir. Maravilloso. Y luego, viajar. La señora Brown asintió. Recuerda, tienes apoyo, guiñó un ojo. Irma llenó las copas hasta la mitad y alzó la suya. Por la honestidad, aunque tarde. Y por la libertad, añadió la señora Brown, la libertad de caminar, amar, equivocarse y empezar de nuevo. El cristal tintineó. El vino sabía a miel y pimienta, calentando la garganta. La señora Brown e Irma se acercaron. La suegra empezó a apoyar a su nuera, ayudarla e incluso mostrarle que ella merecía algo mejor. Cuando Irma llegaba del trabajo, la esperaba una cena deliciosa. Por las noches hablaban del día tomando té y los fines de semana salían de compras juntas. Sabe, señora Brown, puede parecer extraño, comenzó Irma mientras estaban en una cafetería, pero ni con mi madre biológica tuve conversaciones tan cálidas como con usted. Me alegra que hayamos encontrado un lenguaje común, sonrió la suegra, ahora solo queda encontrar un marido digno para ti. Irma rió y sintió un calor que envolvía su corazón.